fin, quiero hablarte de los valores culturales, sabiendo que Dios te ama. Y son siete valores que los tenéis ahí, y vamos a ir uno por uno para hablar de cuál es la esencia, la cultura de nuestra iglesia. Y la primera a la frente, la tenéis ahí, es la primera y quizá la última, para muchos predicadores sería la última, para mí es la primera. Número 1, Jesús de Nazaret es nuestro Señor y Salvador, ejemplo de vida e Hijo de Dios. Este es nuestro primer valor, Jesús de Nazaret. Esta iglesia no está basada en unas normas, en unos dogmas, en una fe teórica que seguimos. Nosotros seguimos a una persona de carne y hueso, el humano más humano que ha pisado esta tierra, Jesús de Nazaret. Y además tiene diferentes aspectos muy importantes. Él es Señor y Salvador, pero también es ejemplo de vida e Hijo de Dios. Basamos nuestra vida en una persona, en un culto. Y fijaros, lo primero que tengo que decir es que la palabra culto es la misma raíz de la palabra cultura. Nosotros, en ese sentido, no somos bichos raros. Somos bichos raros por otras razones, pero no porque tengamos un culto. Toda cultura gira en torno a un culto. Toda cultura tiene un absoluto que genera esa cultura, esa manera de hacer vida. Toda cultura tiene héroes o heroínas, vidas ejemplares que pretende seguir. Toda cultura tiene un libro sagrado. Y no me refiero a culturas religiosas, me refiero a cualquier cultura, incluso secular. La romana, la griega, la occidental, la oriental. Cualquier cultura tiene ideas fundacionales, personajes fundacionales, normas absolutas que quien se las salte, entonces queda fuera de esa cultura. Para tú identificar cuál es el culto de una cultura, lo que tienes que ver son sus templos. Es muy sencillo. En la época medieval o antes, cuando fuera, en la época clásica, tú tenías que ir a cuál es el lugar más alto de la ciudad, cuál es el edificio más alto de la ciudad, y tú te darías cuenta cuál es el dios de esa ciudad. Si tú te ibas a Babilonia y te dabas cuenta de que, por ejemplo, de repente habían montado una especie de falla de Nabucodonosor, porque el emperador era el dios absoluto, o un figurat. Si tú te ibas en la época medieval, veías una iglesia, la institución era lo más grande, lo más alto, el palacio imperial en Roma. El edificio más grande, el edificio más alto, te indicaba cuál era el culto en torno al que giraba la cultura. Hoy en día, si nos fuéramos a una ciudad occidental, nos daríamos cuenta que los nuevos zigurats son los edificios de negocios y finanzas, los edificios más grandes y más amplios son los centros comerciales o los de entretenimiento, nuestros estadios, los nuevos coliseos. Así que esos son nuestros dioses, el entretenimiento, el dinero, que es el dios Mamón, las finanzas entendidas como fin en sí mismo, y el consumismo. Y muchas personas hoy domingo religiosamente se están yendo al templo, ¿a qué? A pagar su salvación, porque saben que el próximo producto es lo que les va a dar identidad. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir, esta lectura un poco sociológica? También podemos profundizar un poquito más, porque hay otros absolutos que mencionaré. Por ejemplo, el individualismo. Somos nuestros propios dioses. Ahora los dioses los llevamos en el móvil. Cada uno tiene un perfil de Instagram, un yo ideal ante el que sacrificamos nuestra vida. ¿Estoy hablando muy rápido? Las campanas son por mí. Vale, ya voy, espera. ¿Qué son las 12? ¿Sí? El Ángelus toca ahora. Menos mal que no somos católicos, no tendríamos que hacer el Ángelus. Entonces, continúo, no te rayes, Alex. Los valores construyen realidades y construyen los absolutos. En el Imperio Romano, ¿cuál era el valor? Sí, el derecho romano, ¿no? El honor, la salud, de hecho era el saludo romano, salud, el honor. Y los débiles eran débiles, los niños no estaban en el eje central de la cultura. Hoy en día, acabamos de presentar a Luca, los niños son lo más importante de nuestra cultura, pero no siempre fue así. En el Imperio Romano, lo más importante era el honor. Si te nacía un niño con alguna deficiencia visible, o si te nacía un niño que en ese momento no te venía bien tenerlo, por lo que sea, lo deshumanizabas y recién nacido lo podías dejar perfectamente en la acera de la calle para que se lo comieran los perros.
la cultura romana. Ellos giraban en torno a dioses poderosos, todo un panteón de dioses poderosos y bellos como Apolo. Tú tenías valor como ciudadano si podías aportar algo al imperio. Estamos en época de COVID y algunos nos creemos que esta es la primera pandemia que hemos sufrido en el mundo. No. La primera pandemia de la que tenemos registro histórico la sufrimos unos años después de la Navidad, en el año 165 después de Cristo. Una pandemia conocida como la peste antonina. Se llama así básicamente porque comenzó bajo el imperio de Marco Aurelio Antonino. ¿Sabéis quién es Marco Aurelio? Conocido básicamente por salir en Gladiator, ¿vale? Es el emperador filósofo. La peste antonina no se sabe muy bien lo que era, algunos dicen que era viruela, otros sarampión, no queda claro. El médico Galeno la identificó, Galeno, sí, el médico de los médicos, estudia medicina. Galeno, un cobarde que nada más empezó eso, huyó de Roma y se fue a su pueblo, y si te he visto, no me acuerdo, ¿vale? Galeno. Pero en cualquier caso, la peste antonina no duró 1 año ni 2, duró 15 años. Hasta el año 180, y de hecho fue la causa de la muerte probable de Marco Aurelio. En aquella época no había herramientas de salud para tratar demasiado el problema. Y la cultura era una cultura de honor. Por lo tanto, si tú eras un débil enfermo, merecías ser abandonado. Había algunos cristianos, sabéis que los cristianos desde época de Nerón hemos sido siempre cabeza de turco, hemos sido chivo expiatorio. Nos echaron la culpa a nosotros de la enfermedad porque estábamos renegando del panteón de poder. Es decir, teníamos mala prensa. En aquella época, si tu padre tenía esta peste antonina, toda la familia dejaba a su padre tirado en Roma y huía. Si tu hijo tenía la peste antonina, tú lo dejabas abandonado y te ibas, esperando que muriera y se pudriera hasta que cuando desaparezca esa enfermedad puedas volver. Y como cobardes que huyen del incendio, la cultura romana no tenía los valores necesarios para enfrentar la pandemia. Dicen que solamente en la ciudad de Roma morían diariamente 2.000 personas. Solo en Roma, 2.000 personas. Y que 1/3 de la población del imperio perdió la vida en la peste antonina. Por culpa de no tener los valores correctos, no supieron reaccionar frente a la peste y dejaron a su suerte literalmente a millones de personas. Pero había un grupo pequeñito que sabía que Jesús era el Señor y el Salvador y que era ejemplo de vida e hijo de Dios y que había vencido a la muerte y que les había enseñado un principio cultural fundamental. Les dijo: no, en el mundo grecorromano, el honor es el valor fundamental. En vosotros debe ser la compasión. Y estos cristianos, con los conocimientos, eran una minoría muy minoritaria, con los conocimientos médicos básicos que tenían y tomando todas las precauciones posibles, tenían prudencia, pero no tenían temor. ¿Y sabéis qué hacían? A los niños que dejaban abandonados con la enfermedad, los recogían y los cuidaban. A los padres que habían abandonado los patricios romanos, los tomaban, los cuidaban, les daban agua, alimento, los limpiaban. Muchos creyentes se contagiaron y muchos murieron como mártires. Pero a veces el sentido común sana y un poco de cuidado hizo que muchos superasen la peste antonina y se curaban. Claro, tu familia te ha abandonado y los únicos que te han prestado atención han sido los cristianos, te convencía el argumento. Era gente que habías odiado, te habían enseñado y educado que esos eran unos ateos porque renunciaban al panteón, pero que habían seguido a Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces, claro, el argumento de las acciones te convencía y te bautizabas. Te hacías cristiano, nada más que por el testimonio evidente. Ese valor cultural supera infinitamente al valor cultural pagano. Además, cuando termina la peste antonina en el año 180, la familia que pensaba que su padre o su hijo o su tío o su sobrino había muerto, vuelve a Roma y ¿qué se encuentra? Lo que dice la canción, que no estaba muerto, estaba de parranda.
Y claro, ¿y esto quién lo ha hecho? Ellos. Los representantes de Jesús de Nazaret. Aquel que el Imperio Romano crucificó está vivo. Y estas personas están siguiendo sus valores culturales. Claro, la familia arrepentida, ¿qué pasaba? También se bautizaba. Estos valores han cuidado de mi padre más que los valores paganos. Y somos herederos de estos creyentes. Y los historiadores, no necesariamente cristianos ni seguidores de Jesús, ni nada, dicen que esto fue una de las razones de que en el siglo II y en el siglo III, que hubo otra pandemia, hiciera que el cristianismo se extendiera como la pólvora, porque superaba con creces los valores culturales del paganismo. ¿Tiene sentido lo que estoy queriendo decirte? Porque seguían a Jesús, el Hijo de Dios, Señor y Salvador, ejemplo de vida. Lo seguían. Y esto es curioso porque hoy en día me pregunto cuántos de nosotros seguimos a Jesús de esa manera. Y permíteme hacer dos énfasis. Número uno, como Señor y Salvador. ¿Quién es tu Señor? Y aquí le hablo a los cristianos, no a los que nos visitáis, no a aquellos que quizás estáis todavía dando pasos en este camino, sino a ti que llevas años y años diciendo y llenándote la boca de Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero le decimos, sí, tú eres mi Señor, pero te obedeceré mientras no esté reñido con esta idea o este pensamiento que tengo yo. En el momento en que Jesús me pide algo que es contrario a una idea previa que tengo yo, entonces no lo obedeceré. Bueno, en ese caso, entonces tu fundamento, tu Señor y Salvador no es Jesús, sino es lo otro que tú estás decidiendo que sea tu Señor. Porque Jesús no puede ser relativo a esa idea que tiene. No, yo seguiré a Jesús mientras su idea de familia esté de acuerdo con lo que yo entiendo que es una familia. Yo seguiré a Jesús mientras su idea de moral y ética esté de acuerdo con mi idea de moral y ética. Será mi Señor siempre y cuando no me incomode a mi vida de sociedad de bienestar o a mi individualismo. Bueno, en ese caso, tu Dios es la sociedad de bienestar y el individualismo. Y tu templo, que es tu cuerpo, no está dedicado a Jesús de Nazaret, sino a eso otro a lo cual tú referencias a Jesús. ¿Me hago entender lo que acabo de decir, querida iglesia? ¿Sí? Jesús, Señor y Salvador. Dice en Mateo capítulo 28, versículo 18, antes de darnos la gran comisión, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo Jesús de Nazaret resucitado. ¿Qué está diciendo? Así mané yo. Aquí mando yo. Yo soy el Señor de los cielos y de la tierra. Es un ser humano resucitado y no tengo tiempo para demostrarte las pruebas históricas de la resurrección de Jesús. Pero es la única esperanza que tiene este mundo de muerte. Que hay uno de los nuestros que superó la muerte. No sabemos el día que nació Jesús, ni el año. Algunos dicen año 4 antes de Cristo. ¿Cómo te comes eso? No lo sabemos, pero lo importante no es el año que nació, sino el día que murió. Sabemos, el año 30, el viernes de Pascua, Jesús en una cruz murió. Y 2 días después, el domingo de resurrección, 2 días, no 3, porque los judíos cuentan viernes 1, sábado 2, domingo 3. Ellos cuentan mal, ¿vale? Entonces, al tercer día, el domingo de resurrección, resucitó. Y se mostró delante de más de 500 testigos, gente incrédula, cobardes. Cobarde. O sea, se ríe más que Claudia, que es de la vieja guardia, ¿eh, Claudia? Es por ti, este va por ti, te lo dedico, esto es como los toros. Este te lo dedico a ti, este chiste. Bien, Él resucitó. Y esto le da a Jesús la potestad. Así mané yo. Pero no voy a imponer. Quiero ser tu Señor, claro que sí. Filipenses capítulo 2 dice que un día, y esto, perdonadme, imagínate que te lo digo dándote un abrazo de Teletubby, ¿vale? Puedes imaginarte un abrazo, te estoy abrazando en este momento. La Biblia dice que un día toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y eso te incluye a ti, independientemente de la fe que tengas y de cuál sea tu Dios o tu ausencia de Dios. Un día tu ser delante del Señor se pondrá de rodillas y reconocerá, me da igual que seas cristiano, musulmán, ateo, del Barça, me da exactamente igual. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, me da igual que seas español, colombiano, argentino, hasta boliviano, querido
David, o mexicano, me da igual tu edad, toda rodilla se doblará, me da igual si eres de izquierdas, de derecha, de centro, centro izquierda, centro derecha, de arriba o de villabajo, toda rodilla se doblará y toda lengua, tu boca, no tendrás más remedio que decir, sí, Él es el Señor. Y te quiero ahorrar el mal trago, porque aquel día lo harás obligado. Él es tu Señor. Tú vives en el Matrix de que no, vale, pero Él es tu Señor y tu Salvador. No hay salvación. No, la gente está buscando salvación en cosas que no tienen sentido, que le van a llevar a la muerte. ¿Superaremos esta pandemia? Claro que sí, gloria a Dios. Pero la pandemia del pecado es insuperable. Estamos todos con una enfermedad terminal llamada pecado que nos va a matar a todos. A menos que nos contagiemos de la vacuna de la resurrección de Jesús de Nazaret. Ese es nuestro valor. Pero no solamente es Señor y Salvador, sino ejemplo de vida. Ejemplo de vida. No podemos tener a Jesús como Señor, como si fuera un billete al cielo y aquí hacer lo que nos dé la gana. Ejemplo de vida. También le doy la vuelta a la tortilla. Tú no puedes tener a Jesús como ejemplo de vida si no lo tienes como Señor. Es absurdo. Si yo no creo en que Jesús resucitó, yo no quiero escuchar sus enseñanzas. Jesús no es un maestrillo bueno. Si Jesús no resucitó, dice Pablo, vana es nuestra fe. Es una tontería. Yo quiero escuchar la enseñanza de Jesús, pero basada en su autoridad porque resucitó. Lo que me salvó no fueron sus enseñanzas, fue lo que hizo en la cruz y lo que el Padre hizo por él en la resurrección. Sus enseñanzas son buenas, claro que sí, son positivas, pero él no vino aquí como maestro, vino como Salvador. Y en ese fundamento de autoridad que tiene como Salvador es que yo sigo sus enseñanzas. Porque hay enseñanzas contraproducentes. Porque a esos cristianos del siglo II, muchos dieron la vida por sus enseñanzas. Su vida no les fue bien, se acabó su vida por seguir a Jesús de Nazaret. No sé si me hago entender, pero la causa de la salvación continuó. Y esa es la razón. ¿O quién te crees que inventó los hospitales? ¿Quién te crees que inventó las universidades? Estoy estudiando ahora Santo Tomás de Aquino, una gozada. Salamanca, la primera universidad en español de este país. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Oxford, la primera universidad, año 1036, en inglés. Dominus Illuminatio Mea, en la entrada de la Universidad de Oxford. El Señor es mi luz y mi salvación. Somos herederos, no de la cultura pagana romana, sino que nuestras raíces europeas son judeocristianas. Y al que se le olvide esto, está destinado a volver al paganismo y a una destrucción terrible de la sociedad, que ya estamos viviendo. Pero bueno, eso es otro tema. Nosotros somos una contracultura contra la filosofía individualista que te dice si lo sientes es verdad. Y alrededor de eso se construyen culturas enteras. Y los ejemplos culturales lo refuerzan. ¿Cuál Jesús? Termino este principio con esta idea. No el de nuestra imaginación, no el Jesús Teletubby, no el Jesús que creamos a nuestra imagen y semejanza. No, el Jesús de los evangelios, no el proyectado por nosotros, sino el indomable, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Jesús que iba en sandalias por Galilea, que sanaba a los enfermos, que se enfrentaba a los fariseos y al poder romano. Ese Jesús es el que seguimos, al que queremos conocer. Y este valor es el primero, no el último. Tú tienes que hoy decir, Señor, que tú seas mi Señor. Porque si no, incurrirás en una contradicción terrible. Que Dios te pida algo y que tú digas, para mí, la frase más paradójica del mundo, que es, no, Señor. O es no, o es Señor. Pero si Él te pide algo, decir, no, Señor, no tiene sentido. Porque o es tu Señor, o no lo es. ¿Me hago entender? ¿Sí? Bien, este es el primer principio y luego lo desarrollaré un poquito más. Siguiente, bueno, toda lengua confesará, que Jesús es el Señor, esto me encanta, esta es mi esperanza. Número 2, claro, de esta vida de Jesús se desprende la Iglesia. Y este es el segundo principio, el segundo valor cultural que quiero dejarte. La Iglesia existe para seguir con la misión que Jesús le encomendó hasta que Él vuelva. La Iglesia, del griego eclesía, los llamados afuera.
Dice Mateo 16, 18, sobre esta roca, sobre la roca de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Señor, este principio vital, esta historia narrativa de quién es Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, ¿qué son? En la mitología griega, el Hades es el país de los muertos, el país de aquellos que no tienen identidad, que son espectros que deambulan, el país del Hades. Pues la Biblia dice que la iglesia es ese movimiento que se planta frente a las puertas del Hades y que las destruye y las tumba y conquista el mundo de los muertos para dar vida. Que no somos una ciudadela nada más de protección moral, sino que somos llamados a no ser del mundo, pero estar en el mundo como una contracultura que resucita a los muertos. ¿Me hago entender? Hay una cuestión épica aquí que me enamora. Hoy en día muchos de vosotros tenéis en el coche el pescadito, el pez este que es el ictus, que no es algo que te da en la cabeza nada más, sino que ictus significa pez en griego, y es un acróstico que significa Jesucristo, el Hijo de Dios Salvador. Y era una marca que los cristianos se ponían al principio cuando había persecución, bajo Nerón, bajo Marco Aurelio, bajo otros emperadores como Diocleciano, todos estos. Se ponían la marca en la puerta para no ser perseguidos y solo los cristianos identificarlo. Somos un banco de peces que nada contracorriente. No nos dejamos llevar por lo que esta corriente enseña, sino que nadamos contra corriente. No solamente ciudadela, sino comunidad de contraste. Hay una misión que es justamente proclamar la salvación y el señorío de Jesús. Para ello, el proyecto que Jesús creó fue la iglesia. Tú y yo, los llamados afuera. La iglesia, ¿qué es la iglesia? El otro día lo tuiteé y me han dado mucha caña con esto, algunos cristianos sobre todo, fuego amigo, siempre son los mismos. La iglesia es el ecosistema creado por Dios para que podamos ser humanos otra vez. Para que podamos tener familias saludables, juventud vivida a tope, al 100%, para desarrollar todo nuestro potencial. Es en la iglesia y desde la iglesia que encontrarás la mejor versión de ti mismo, donde podrás construir familias sólidas, donde nos ayudamos los unos a los otros en nuestras debilidades y defectos, porque no somos un club de santitos, somos un montón de desastre. Pero ¿sabéis qué? Si Jesús pudo nacer en un pesebre sucio de basura, también puede nacer en mi corazón. Y esa es mi esperanza. Y esa es la tuya, porque estamos rotos, pero Dios puede hacer una iglesia preciosa con pedazos rotos de tu corazón y el mío. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y queridos, este valor cultural no es opcional. Todos estamos llamados, si Él es el Señor de nuestra vida, Él es nuestro ejemplo de vida y es el Hijo de Dios. Estamos llamados, esta noticia, dice C.S. Lewis, o no tiene ninguna importancia o en tu vida tiene toda la importancia. No vale medias tintas aquí. Pero de lógica, no apelo a tu espiritualidad, no apelo a tu cristianismo, ni a tu falsa moralidad, ni a tu apariencia de piedad. Apelo a tu lógica. Si tú sigues a Jesús, tu llamado número uno en la vida es hacer discípulos de Jesús, porque vale la pena cambiar este mundo en el nombre de Jesús. Y no me conformo con menos, quiero ser la mejor versión de mí. Y para eso Dios me llama a hacer discípulos. Y si no sabes cómo, termina esta reunión y ven, Alex, ¿cómo hacer discípulos? Bueno, empieza por tus hijos. Y luego sigue por los que te encuentras en el camino. Haz discípulos de Jesús, que es la única esperanza que este planeta tiene hasta que Él venga. Y lo hemos demostrado siglo tras siglo tras siglo. Siempre ha habido un reducto de cristianos que han seguido creyendo que en el nombre de Jesús hay salvación. Y que en su nombre hemos hecho proezas. Pero hace falta gente, discípulo de Jesús, que quiera ser discípulo. Y yo quiero darle gracias a mis padres. Algunos me hablan, perdonadme aquí, de que estoy muy obsesionado con la iglesia, con reunirse, entendiéndome bien, yo entiendo todo. Mi familia se vino
y esto es un testimonio pequeño, pero para mí fue significativo. Mi padre era director de una escuela, Colegio Público Federico García Lorca, en Alcira, y él luego era profesor de un instituto. Nosotros veníamos a la iglesia los domingos aquí. Y mi padre tomó una decisión, dijo, necesito que mi familia viva más cerca de la iglesia, aunque eso suponga que yo todos los días tenga que ir hasta Alcira a trabajar, ir y volver. Esa decisión es una de las razones por las que yo estoy aquí predicando. Porque decidimos construir nuestra cultura en torno a un culto, y lo teníamos clarísimo. Tú tomas decisiones de acuerdo al culto al cual tú adoras. Jamás hay suficiente énfasis en la vida de la iglesia. Y yo te estoy hablando de 50 kilómetros. Hay personas que han dejado su país, su cultura en el nombre de Jesús. Y el cristianismo solo avanza con ese esfuerzo. El otro día me vi Transformers, El último caballero. Me gusta Optimus Prime, me parece el modelo de liderazgo más increíble que ha creado la ficción. Sin sacrificio no hay victoria, decía. Y es verdad. Y luego te remarco esto. Tranquilos que también menciono eruditos y eso, pero soy muy de pelis también. La iglesia existe para seguir con la misión. Si tú estás aquí simplemente porque estamos a gusto y hace buen tiempo, te estás equivocando de lleno. Aquí estamos para cumplir con la misión de Jesús. Y yo quiero que este cine Lumière se llene de discípulos de Jesús dispuestos a cambiarse de ciudad si es necesario. No sé si me hago entender, familia. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir. No consumidores del Evangelio, discípulos de Jesús, que saben que trabajan en el nombre de Jesús, que viven, que tienen familias, que construyen futuro en el nombre de Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recuerda, la iglesia es el ecosistema. ¿Qué tal estáis? ¿Bien o qué? Estoy un poquito es que no sé qué ponerme por la mañana del domingo. Porque hace frío, salgo, me constipo y ahora estoy acalorado. Vamos, me va a dar aquí la payola. Seguimos. 3. Espiritualidad. Sigo, me estoy saltando cosas. Dice la espiritualidad, lo tenéis ahí. La autenticidad, la santidad y la creatividad son el resultado de una espiritualidad real. La verdadera espiritualidad no es la santurronería, las falsas apariencias. La verdadera espiritualidad rompe la hipocresía, nos sana para parecernos a Jesús, pero nos hace únicos y creativos. Es la gasolina del coche. La espiritualidad, el espíritu. Y permitidme, todo movimiento, toda sociedad tiene valores espirituales de fondo. Los alemanes lo llamaban el Zeitgeist. Se escribe Zeitgeist. El Zeitgeist de una época. ¿Cuáles son los énfasis de esa época? ¿Cuáles son los temas de actualidad? ¿Qué es lo que le importa a la gente? ¿Dónde se están enfocando las noticias, la propaganda? ¿Hacia dónde está apuntando la sociedad en su conjunto? Eso es lo que los alemanes filósofos llaman el Zeitgeist de la época. Y tú puedes hacer una lectura sociológica, antropológica, lo que quieras, de décadas hacia atrás y vas viendo cuáles son esos Zeitgeist. Pero el Espíritu Santo es nuestro Zeitgeist. Nuestro espíritu es diferente, es eterno, no temporal. Y debe adaptarse a cada Zeitgeist y dialogar con él, claro que sí. Pero debemos ser una contrapropuesta. Y la contrapropuesta es la santidad, la autenticidad, la creatividad. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una espiritualidad que no es la espiritualidad de moixo, no sé cómo se dice esa palabra en castellano, de cara de jibia, ¿cómo se dice? De empanado, ¿cómo? Pánfilo, gracias Claudia, se apunte. Gente pánfila, tenemos la imagen del cristiano pánfilo, con cara así de no haber roto un plato, de ser todos iguales, de estar cortados por el mismo patrón. ¡Claro que no! Rompe ese paradigma, rompe ese estereotipo de lo que la santidad es. No es una espiritualidad impostada, es decir, impostora, de apariencia de piedad. Porque somos, he escrito aquí, me lo he escrito, lo digo para mí, ¿vale? Plural majestático si te incomoda. Somos desastres preciosos. Somos desastres preciosos. Yo me veo y digo, ¡qué desastre que soy! Pero Dios me ama, tal y como soy, no por cómo debería ser. Y esa es la invitación, ese es el Zeitgeist al que Dios me quiere incluir, el cual quiere que surfee en mi vida. Porque creemos que conocer a Jesús
A ese Jesús que es Señor y Salvador, pero quiere ser amigo, quiere que andemos con Él, que le sigamos. Nos hace auténticos. Libera nuestra verdadera identidad. Dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios no es uniforme. Uniforme es lo que quiere este mundo, pasarnos a todos por el mismo aro, tener un número, ser un número en una lista. Pero Dios quiere que seas tú, el tú que Él pensó que tú fueras. Un tú creativo, un tú que convirtió a un pescador que no se había alejado ni un kilómetro del lago, un laguito, que lo llamaban el mar de Galilea. Ese Pedro, cobarde, que no había recorrido nada en su vida, se convirtió en un paladín del Evangelio, siendo un mártir en Roma. Que no sabía ni escribir probablemente, terminó escribiendo 2 bestsellers. Que llevan 2000 años siendo traducidos a todos los idiomas. Ya le gustaría a Pablo Coelho. Que transformó a un Pablo legalista en un aventurero, a un Timoteo también pusilánime, en un predicador en una región tan pagana como Éfeso. Que convirtió a José, el hermano pequeño soñador, en el visir, el primer visir de Egipto. Cuando tú le dices sí a Jesús y sigues lo que significa ser santo, la santidad es ser tú, la santidad es sanidad. He dicho al principio, todos estamos llenos de heridas, queridos, llenos de heridas. Pero Jesús te quiere sanar. Y cuando tú te acuerdas cuando veías Oliver y Benji, Oliver Atom siempre estaba lesionado y no podía hacer su tiro del águila hasta que se sanaba. Cuando se sanaba, ahora puedo hacer mi tiro del águila. Tú no puedes hacer tu tiro del águila hasta que Dios te sane. Tú no sabes quién eres ni de lo que eres capaz hasta que seas lleno del Espíritu Santo. Porque tú has nacido para ser lleno de ese zeitgeist y es en ese contexto, en ese ecosistema, es ese aire puro que va a hacer que desarrolles todo tu potencial. Y hasta que tú no te presentes delante de Jesús y le des un abrazo de oso, tú no vas a saber el poder que Dios te ha dado a ti para cambiarte tú y el mundo. Espiritualidad, autenticidad, creatividad. Los cristianos debemos ser la gente más creativa del mundo. Lo somos, claro que sí. Apostábamos por el arte, apostábamos por la innovación, lo seguimos haciendo. Sé santo, significado de único, increíble, apartado por una misión de manera exclusiva. No hay nada más estándar que el pecado. No hay nada más típico, homogéneo. Solo eres uno más. Hasta que te encuentras con Jesús de Nazaret. Y entonces te encuentras con tu verdadera identidad. Tú eres mi hijo amado. Eres hijo de tu Padre. ¿Me hago entender o no? Tú necesitas encontrarte con tu verdadera identidad. Este es un valor fundamental. ¿Ese es mi hijo llorando? Efectivamente. No hay nada más típico. Pero la santidad es autenticidad, conectar con tu verdadera identidad, con tu creatividad. Los cristianos debemos ser gente inspirada, es decir, llena del Espíritu. La imagen rancia de la santidad es mentira. ¿Se entiende este tercer valor? Dime que sí, dime no, dime amén, dime hasta luego, Lucas, dime lo que quieras. Cuarto, la Biblia. También es un valor fundamental para nosotros. La Biblia es la obra de arte que inspira nuestras vidas y la narrativa de la que formamos parte. ¿Cuál es la imaginación? ¿Cuál es la historia? Todos tenemos una historia en nuestra mente de la que formamos parte. ¿Cuál es la historia de la que tú formas parte? ¿Cuál es la historia de la que tú te sientes parte? ¿Cuál es el arco narrativo que describe tu vida? ¿Dónde basamos todas nuestras decisiones? Cuando te digo la palabra amor, ¿qué es lo que te viene a la mente? ¿Sentido y sensibilidad? ¿Love actually? ¿O te viene Jesús en la cruz del Calvario derramando cada gota de su sangre por ti? Cuando te hablo de la palabra familia, ¿qué es lo que te viene? Cuando te hablo de la palabra salud, vida, vacaciones, muerte, cuando te hablo de los temas importantes, de valor, victoria, cuando te hablo de hermano, cuando te hablo de hospitalidad, de entrega, cuando te hablo de romanticismo, cuando te hablo de inteligencia, de lógica, cuando te hablo de ciencia, ¿cuál es la narrativa en la que tú te imaginas que estás inmerso? ¿Cuál es el libro que fundamenta tu vida? ¿Cuál es el filósofo que, aunque no lo sepas, estás siguiendo?
A los cristianos que lleváis aquí más años que Matusalén, ¿has leído la Biblia entera? O si no, ¿cuál es tu libro fundacional, tu canon, tu regla de medir? Permitidme, el cristianismo decidimos, bajo inspiración del Espíritu Santo, que este libro, que no es un libro, es una biblioteca, era nuestro canon. Canon significa nuestra vara de medir todo lo demás. El metro, un metro, ¿qué es un metro? ¿Sabes lo que es un metro? ¿Cuánto mide un metro? Un metro mide un metro. Un metro es un metro. Vale, 100 centímetros, lo que quieras, 10 decímetros. Luego de ahí 1 kilómetro. Pero el metro, dijimos, bueno, esto es la circunferencia de la Tierra, esto es un metro. Y a partir de ahora, menos los ingleses, que ya sabemos cómo son, desde la Armada Invencible, que eso es un desastre, y los norteamericanos, que hay alguno por aquí también, que explotaron el Maine desde dentro para declararnos la guerra en Cuba, esos, que los ingleses la misericordia de Dios puede con ellos, yo no. Esos tienen yardas y movidas, tienen sus cosas y conducen por la izquierda. Pero aparte de esos, de los ingleses y su imperio británico, al cual le hemos declarado la guerra hasta que el Señor venga. ¿Hay algún inglés en la sala? ¿Alguna? Bueno, espero que Jerusalén brasilera, vale. ¿Molly es inglesa? Pero no está, ¿no? Bueno, Roberto Carlos, luego le das informe. ¡Un metro es un metro! Tú no puedes medir un metro con otra cosa. Tú mides todo lo demás con un metro. Pues hay gente que quiere medir el metro. Si tú sigues a Jesús, este es tu metro. Y tú tienes que medir todos los demás zeitgeist, todas las demás ideas, fundamentado en este metro. Pero hay gente que quiere poner en duda esta historia con otras historias. Y tú lo puedes hacer si no eres seguidor de Jesús, pero si eres seguidor de Jesús, esta es la palabra de Dios, es decir, Jesús de Nazaret. Y tú debes medir la sociedad, tu vida, tu familia, tus decisiones con este metro y no al revés. La Biblia es nuestro fundamento y te recomiendo que este año que empieza, pues bueno, estas son las campanas, siguen tañendo por mí. Decidas leer la Escritura. Ahora se ha diluido, pero siguen habiendo libros fundacionales. Te quiero decir algo. Si este libro no es tu metro, otro libro es tu metro. Aunque no lo sepas. Aunque no lo hayas leído. Y los líderes de todos los países saben cuál es su libro. Tienen libros. Los han leído. Los han estudiado y los quieren implementar. Si tú y yo queremos ser ignorantes de que los líderes de nuestros países no tienen un libro, claro que lo tienen y matarían por él. Creen que vale la pena la vida humana para que el cumplimiento de ese libro en esta tierra se dé. Y lo han demostrado a lo largo de la historia. Vez tras vez, generación tras generación. Entonces te ruego que no seamos, niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, y que nos anclemos en la verdad de la palabra de Dios, que es la única esperanza que tenemos para ser lo más cerca posible de ser gente objetiva. La Biblia es la historia que inspira nuestras vidas, la narrativa de la que formamos parte, es la historia de las historias. ¿Tiene sentido para ti lo que acabo de decir? ¿Sí? Ánimo con esto, a ver si me dejo algo de la Biblia, porque plantea un proyecto de sociedad de verdad. Decide cuál va a ser tu libro fundacional, cuál es tu metro. Si la Biblia no lo es, si la Biblia no es tu vara de medir, tú tienes otra vara de medir para tu vida. Siguiente, ya ahora voy a ir más rápido. El amor. El amor, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? El amor a Dios y al prójimo no son negociables. El amor es nuestro absoluto frente a lo que relativizamos todo. El amor echa fuera el miedo, dije la semana pasada, pero es un amor informado, firme, anclado en la verdad. Es amor ágape, no emocional, aunque se puede sentir. ¿Qué clase de amor? El de Optimus Prime. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ¿qué? Que nos escribió un poema precioso. No. Que dio su vida por nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la narrativa de toda la Escritura, de tapa a tapa, de Génesis
a Apocalipsis, de un Dios que hizo un pacto de amor con el ser humano. Y que pasase lo que pasase, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y su amor constantemente quería rescatar a gente como tú y como yo, que somos preciosos desastres, que rompíamos el pacto de amor. En Génesis, Adán y Eva se les va la olla, se sienten desnudos y huyen de Dios. Y el amor de Dios quiere ir tras ellos. Caín, que tiene la idea de matar a Abel, y aún así Dios se digna de hablar con él para intentar evitar el primer asesinato de la historia. Y es muy interesante que el primer hombre nacido de mujer sea un asesino. Sigue llamando. El mundo pagano quiere destruirse, se autodestruye, pero Dios quiere salvar el mundo como sea y encuentra a Noé. Pero nada más toca tierra lo de Noé y todo eso, vuelven a rayarse. Y entonces Dios, para salvar a la humanidad, llama a Abraham. Y le dice, en ti serán benditas todas las etnias de la tierra. ¿No suena esto a la gran comisión? Llamó a Abraham. Abraham, cuenta las estrellas si puedes contarlas. Así será tu descendencia. En ti serán benditas todas las etnias de la tierra. Y creyó Dios a Abraham, confió en él. Y entonces viene Abraham, Isaac, Jacob, que meten la pata todas las páginas de la Biblia. Todas. El Antiguo Testamento está lleno de gente imperfecta. Pero ¿cuál es la narrativa de principio a fin? El amor de Dios, incondicional por su pueblo, por Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel. Los patriarcas se olvidan de Dios, se convierten en esclavos. ¿Y Dios qué hace? Llama otra vez a Moisés. Libera a mi pueblo. Los libera por gracia, no tienen que hacer nada porque los ama. Se va por los... No es el Dios de los poderosos, no es el Dios del emperador, es el Dios de los esclavos. Los salva, les abre el mar rojo, tío. Perdóname que me estoy poniendo mal. Pasan el mar rojo y dicen, vale, pues vamos a adorar a una vaca y a un becerro y vamos a hacer aquí una falla. Se les va la olla. Dios los quiere. Y dice, macho, es que me entran ganas de hacerle, pero venga, mi pacto, venga, por amor a mi nombre, porque los amo. Seguiré con ellos, yo seré su rey, Dios levanta jueces, cada vez que levanta un juez todo va bien, cuando se muere el juez la gente se vuelve a los ídolos, a Baal, a Asera, a la sexualidad desenfrenada, a hacer lo que les da la gana, y Dios vez tras vez, salvando, hasta la última, queremos un rey, che, ¿no os he dicho que yo voy a ser vuestro rey? Me estáis despreciando a mí, pero Dios dice, venga, dales un rey, y le da a Saúl, que le sale rana, y les da a David, el rey David. Chico, este es cópolo a mi corazón. Tampoco es perfecto el chaval. El chaval, pues un día ve a una vecina, bueno, lo que sea. Otro día, un poco asesino era. Luego se arrepentía. Bien. En cualquier caso, manda al profeta Natán, 2 de Samuel capítulo 7, y dice, dile a David que tengo un planazo. Porque él me quiere hacer una casa a mí. Dile que a mí no me hace casa nadie. Que la casa se la voy a hacer yo a él. Y que de su descendencia, ¿queréis un rey humano? Pues me voy a humillar y me voy a hacer un humano para ser vuestro rey. ¿Cuándo? Dentro de un tiempo. Empiezan a venir reyes, Salomón, que también se le va la olla, 1000 mujeres. Mala idea. Luego viene Roboam. ¡Pum! ¡Pum! Se divide el pueblo. Rey tras rey. Todo mal. Y llegan los profetas. Señores, que Dios os ama mucho, pero es que estáis haciendo lo imposible para que no os ame. Estoy haciendo lo imposible para que no os ame. Se levanta Isaías. Chicos, que dentro de 200 años, como sigáis aquí, va a venir uno y nos va a reventar. ¿Y qué hicieron? Ni caso. Más caso hacían los ninivitas. Ay, perdón, que tengo la cámara aquí, tío. Perdona, Pablo, tú avísame, dime. Para atrás. Vale. Ni caso. Bueno, llegan los asirios y conquistan el reino del norte. Años después, llegan los babilónicos y destruyen Jerusalén. Jerusalén destruida. Dios se ha olvidado de nosotros. No, llevo diciendo 300 años que cuidado. Pero pagáis las consecuencias. Pero ¿sabes qué pasa? El amor de Dios es incondicional. ¿A dónde está mi pueblo? ¿En Babilonia? Pues hasta Babilonia voy a ir a por ellos. ¿A dónde está mi pueblo? ¿Dónde estás tú? ¿Hasta la muerte? Pues hasta la muerte iré. Y entonces llega un día el edicto de Ciro, el decreto de Ciro, y vuelve el pueblo de Dios a Jerusalén, a construir el templo, las murallas, los sacrificios, la ley. ¿Y qué? ¿Ya todo perfecto? No, otra vez mal. 400 años de silencio, pero la profecía de 2 de Samuel capítulo 7, año 1000 antes de Cristo, hace unos 2020 años, se cumplió. Y el rey que necesitábamos nació. Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y somos el pueblo que cuenta este último esfuerzo de Dios. Ya no puedo hacer más, porque ya no puedes ir más lejos que la muerte. Y si llegaste hasta la muerte he ido yo a por ti. El amor, este amor, es nuestro absoluto. Y en base a ese amor incondicional de Dios es que basamos nuestra vida y amamos a nuestro prójimo, no porque lo merezca, sino porque nuestro Dios es amor. Y es la narrativa que la Biblia nos presenta. ¿Tiene sentido este valor para ti? Para mí es fundamental, porque es un amor sacrificado, el amor es sufrido. Dice Eric Fromm en El arte de amar, ya, para algunos que pensáis que solo veo películas, un libro espectacular, El arte de amar. La gente ya no sabe amar, hay que enseñarles a amar. Pero el amor es en primer lugar sufrido. Si no estás dispuesto al dolor, eres incapaz de amar. Número 6, y comienzo a terminar, perdonadme. Lo que tú dices es interesante, ¿no? Me convenzo yo a mí mismo. Blanca. Eres blanca, ¿no? Porque es que estás de incógnito. Ah, muy bien, sí eres blanca, sí. Esos ojos son inconfundibles, Blanca. 6. Estilo de vida. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Mira, justicia, paz y alegría. Ya está. Buen provecho del café, Vinicio. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios, nuestra cultura, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Sobre qué basamos nuestra cultura? Sobre formas, estilos, lo que comemos, lo que dejamos de comer, sobre fiestas, vacaciones. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios no es cosas superficiales, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El capítulo de Romanos está Pablo mediando, no entre izquierda y derecha, entre algo muchísimo más dicotómico, entre judíos de pro y paganos. Judíos que quieren guardar el kosher, el sábado, y además que quieren que los paganos se hagan la operación de circuncisión. A lo que los paganos cristianos dicen, por ahí a mí me parece, lo de cambiarme la dieta puede ser. Ahora bien, lo de la operación está a palo seco, igual más complicado. Y él está mediando y dice: señores, el cristianismo no es ni esto, no es comida ni bebida, no es costumbres, no es que los cristianos, aquí me ha apuntado, no se identificará un cristiano por su ropa, o por lo que come, o deja de comer, o por sus costumbres culturales externas, o por un lenguaje homogéneo, o por su corte político. Todo eso es lo que el mundo te vende, que es ser una buena persona, que es ser moralista. Pero el cristianismo es transversal, y lo dije el año pasado y lo vuelvo a decir: o en el reino de Dios, en la cultura de Dios, cabemos todos, o no cabe ninguno. El reino de Dios no es comida ni bebida, ni limpiezas rituales, ni palabras, ni cosas que no van a ninguna parte, ni enfoques en es que si no haces esto no eres una buena persona. Terrible. Nuevos moralismos, nuevos fariseísmos que se están imponiendo, culturales, paganos, que nos quieren enseñar qué podemos hacer y no hacer como hombres y mujeres. Neopaganismo, que se fija solo en si nos lavamos las manos. Y no que el único progreso al que estamos llamados como seres humanos es el nuevo nacimiento. No hay otra manera de progresar como cultura que nacer de nuevo. No la hay. El cristianismo es totalmente transversal. Justicia, dar a cada uno lo que merece, pero no de manera subjetiva, en el buen sentido, volcado en el otro. Una cultura volcada en el otro, colocar a cada uno en su sitio. Esta iglesia tiene un refrán: una iglesia donde cada uno ocupe su lugar, por el bien del prójimo. Queridos, aquí no buscamos la igualdad, buscamos la justicia. La igualdad es un subproducto de la justicia. La jerarquía es positiva. Debe haber padres y madres e hijos, empleados y jefes, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, lo que tú quieras, cada uno en su lugar, por el bien de los demás. Y el que más se crea, más tendrá que servir. Jesús no vino a destruir la jerarquía, vino a redefinirla. El que quiera ser el mayor será el servidor de todos. Hay que deshacerse de esa
discusión infantil de quién será el primero, quién el último. Eso es lo que este mundo enseña. Aquí lo que somos llamados es a ocupar nuestro lugar para hacer justicia de la mejor manera posible y pelearnos a ver quién es el mayor, es decir, quién es el que más sirve. Y es un baile precioso que cuando se desdibuja se destruye el proyecto de Jesús. ¿Me hago entender, queridos? La justicia, la paz, el shalom, la armonía. Y para tener armonía hay que sonar juntos. La paz no es la ausencia de guerra, sino la armonía de los unos con los otros. Distintas notas. Yo soy músico de orquesta y uno tiene que aprender a ocupar su lugar. No todos son violín primero ni violín segundo. Otros tienen la maldición de ser violas, como quieren, que no afinan nunca las violas. Otros son violonchelo, otros son trombón, otros nada más que el platillo, que suena una vez, ¿sabes? Y cobran igual que el violinista. ¡Pum! ¡Hala! 1.500 euros por el concierto. Pero ha ocupado su lugar y gloria a Dios porque era el momento álgido de las valquirias. ¡Claro! Hay que pelear, hay que armonía, paz y por último gozo. Esta sociedad te vende el gozo, pero no te da ni paz ni justicia. Por eso es un gozo etéreo. Un gozo que no va a ninguna parte. El gozo viene después, porque el gozo viene de la justicia y de la paz. Por eso las Navidades a veces solo son un paréntesis para mucha gente. Un paréntesis de aparente felicidad. Pero para nosotros es la celebración de la justicia y la paz que Dios hizo con nosotros. Es nuestra esperanza, por eso la vivimos de verdad. Por eso da rabia que digan felices fiestas. Felices fiestas no. Si Jesús no nació, este año es pesadilla antes de Navidad. ¿Habéis visto la película de Pesadilla antes de Navidad? De Tim Burton, donde la ciudad de Halloween, Jack, que es uno de los que lleva allí, descubre la Navidad. Halloween, la fiesta de la muerte. Descubre que hay vida más allá. El domingo que viene, así se llama la prédica. Pesadilla antes de Navidad. No te la puedes perder. Este mundo sin Jesús es una pesadilla. Pero la Navidad inundó el mundo. Lo invadió. Gozo, gozo. Gozo que solo puede dar la eternidad y la sencillez, incluso en medio de la pandemia. El gozo del que va ligero de equipaje por esta vida. Un gozo que no se compra, que no puedes comprártelo con un iPhone, no puedes comprártelo con una casa bonita, no puedes adquirirlo en el mercado de Navidad, no puedes comprar kilos de gozo congelado. El gozo es fruto de la paz y la justicia. Por ese gozo es que en aquella pandemia los cristianos dieron su vida. Por el gozo puesto delante de él, dice la Escritura en Hebreos, Jesús dio su vida en la cruz. El gozo es nuestra energía. Devuélveme el gozo de tu salvación. Regocijaos, otra vez digo, regocijaos. ¿Cuál es nuestra cultura? Y ya termino para el último valor. Y sé que es, pero bueno, vale la pena. También debemos proclamar la justicia con nuestros actos. La proclamación y hacer el bien van de la mano. No podemos dejar una cosa y hacer la otra. Somos la causa de la Cruz Roja. Henry Dunant, que iba a una mesa de estudio bíblico los jueves, estudiaba la Biblia. Él creó la Cruz Roja, basado en un versículo bíblico del amor a los enemigos. Un cuerpo que curase a las personas, independientemente del bando. William Wilberforce, inspirado en la Escritura de la época de Amazing Grace, acabó con la esclavitud en todo el Imperio Británico, que no me gusta ni un pelo, ya lo he dicho. En parte por eso. William Wilberforce, por el gozo que sentía, se dejó la salud para aprobar esa ley y abolir la esclavitud, que no era cualquier cosa, era acabar con el sistema económico británico, que estaba basado fundamentalmente en la esclavitud. Y podría dar cientos de ejemplos de gente inspirada por Dios que por el gozo hicieron justicia. Ese es un valor fundamental, y proclamarlo. Y por último, el último valor, y ya he terminado. Valentia es una comunidad basada en el perdón. No somos una comunidad de derechos, sino de gracia. Toda relación eterna está basada en el perdón. Cuando tú te casas, esto lo sabéis, ya lo he dicho varias veces, pero la decisión que estás tomando es que la persona que tienes al lado es la persona que más vas a perdonar en tu vida, si quieres que se cumpla lo de hasta que la muerte nos separe. Si quieres que eso se cumpla, el pacto que estás haciendo. Porque sí, Dios es amor, pero si tú juntas amor más pecador,
la única solución posible de esta ecuación de 9º grado es el perdón. No hay otra. Y la Iglesia, su argamasa, que nos mantiene unidos, es el perdón. Una Iglesia basada en el perdón, donde nos aceptamos tal y como somos y no por cómo deberíamos ser. Porque nadie en esta iglesia es como debería ser. Tenemos luchas de todo tipo, con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo, con nuestra sexualidad, con nuestras envidias e inseguridades. Pero Dios te ama tal y como eres. No es excusa, es perdón. Y el perdón implica algo muy interesante, porque yo no vengo a predicarte juicio, vengo a predicarte perdón. Pero si tú aceptas el perdón de Dios, ¿qué estás diciendo de ti mismo? Que lo necesitas. La iglesia solo es para los que quieren el perdón de Dios. Y esto no es baja autoestima. ¿Tú crees que yo tengo problemas de baja autoestima? En serio. Tengo muchos problemas. Pero yo sé que Dios me ama. Yo soy un desastre precioso para Dios. Él dio su vida por mí. La narrativa bíblica desde Génesis me lo dice. Y eso me da valor. No autoestima, Dios estima. Y esto te empodera, te enchufa de una manera increíble. El perdón de Dios. El perdón de Dios. Y aquí te va otra marca de este perdón. Queridos, permitidme deciros una cosa. Como hijos de Dios, como cristianos, hay algo que Dios nos exige. ¿Tú te has leído el Padre Nuestro? ¿O te lo sabes de memoria? El Padre Nuestro es una ganga, porque tú no tienes que hacer nada. Todo lo hace Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santifícalo, dalo a conocer. Venga a tu reino, tráelo tú. Que se haga tu voluntad. Haz tú la voluntad. ¿No? O sea, es todo de Él. Porque tú es la gloria, no, la doxología, Perdónanos nuestros pecados. Hay algo que tú sí que tienes que hacer. Una cosita. No pecar. Dice, perdona nuestros pecados, así como también ¿qué? ¿Nosotros qué? Cari. La marca del seguidor de Jesús, fundamental, que está en el epicentro de nuestra espiritualidad, encarnada en el Padre Nuestro, es que un cristiano es aquel que perdona. Y tú no puedes darte el lujo en esta iglesia de no perdonar. Porque esa es la puerta más diabólica que existe, la falta de perdón. Eso es lo peor que hay. Es diabólico, es que no tengo otra palabra. La falta de perdón. La falta de perdón. Te podría mencionar 3 problemas que tenemos en este país por culpa de la falta de perdón nacional. 3. Sota, caballo y rey. Falta de perdón. Esta iglesia es una iglesia que perdona, ¿o no? Porque Dios te ha perdonado. ¿Tú has visto lo que ha hecho Jesús en la cruz por ti? ¿Sabes lo que es el amor? El amor es Jesús diciéndote, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú has recibido ese perdón, tú no tienes derecho a no perdonar. Si aceptas ese perdón. Si no lo aceptas, haz lo que quieras. Pero de gracia recibisteis el perdón de Dios. Dad, pues, de gracia. Jesús murió en la cruz, he terminado. Dios no solamente quiere, sino que puede amarnos. En la cruz hizo justicia. Puede amarnos con ese amor no negociable desde el Génesis, que empapa toda la Escritura. Porque el amor que nos tenía, escúchame bien, ¿cuál es tu valor? Hay gente que su valor es su propia vida. Pero el absoluto de Dios era su amor. Y aquí te lanzo una casi herejía. Dios puso el absoluto del amor por encima de su propia vida. Dios puso el absoluto de lo que Él era como amor por encima de la persona de la segunda Trinidad, el Hijo. De tal manera que Él dijo, yo por amor estoy dispuesto a morir. A morir no por alguien que ama porque se lo merece, por un pecador. Estoy dispuesto a perdonar. Y si para perdonar tengo que morir, que muera. Eso, señoras y señores, es una cultura que cambia el mundo. No te conformes con menos que esto. Jesús murió por ti. Él no escatimó a su propio Hijo. Por eso somos llamados a proclamar el perdón. Y el perdón implica que tú lo necesitas. Todos los necesitamos. Somos llamados a vivir en esta paradoja.
todos los habitantes de la eternidad, todos los habitantes de la eternidad son gente perdonada. Todos. Yo quiero ser de esa cultura.